Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR leyendo la novela En el tranvía capítulo 1 de Benito Pérez Galdós. El coche partía de la extremidad del barrio de Salamanca para atravesar todo Madrid en dirección a Deposa, impulsado por el egoísta deseo de tomar asiento antes que las demás personas, movidas de iguales intenciones. Eche mano a la barra que sustenta la escalera de la Imperial. Puse el pie en la plataforma. Deme un segundito porque no veo bien. Y subí, pero el mismo instante o previsión tropecé con otro viajero que por el opuesto lado entraba. Le miro y reconozco a mi amigo, el señor don Dionisio Cascajares de la Ballina, persona tan inofensiva como discreta, que tuvo en aquella crítica ocasión la bondad de saludarme con un sincero y entusiasta apretón de manos. Nuestro inesperado choque no había tenido consecuencias de consideración, si se exceptúa la abolladura parcial de cierto sombrero de paja puesto en la extremidad de una cabeza de mujer inglesa que tras de mi amigo intentaba subir y que sufrió sin duda por falta de agilidad el rechazo de su bastón. Nos sentamos sin dar al percance exagerada importancia y empezamos a charlar. El señor don Dionisio Cascajares es un médico afamado, aunque no por la profundidad de su conocimiento patológicos, y un hombre de bien, pues jamás se dijo de él que fuera inclinado a tomar lo ajeno ni a matar a sus semejantes por otros medios que por los de su peligrosa y científica profesión. Bien puede asegurarse que la amenidad de su trato y el complaciente sistema de no dar a los enfermos otro tratamiento que el que ellos quieren son causa de la confianza que inspira multitud de familias de toda jerarquía, mayormente cuando también es fama que en su bondad sin límites presta servicios ajenos a la ciencia, aunque siempre de índole rigurosamente honesta. Nadie sabe como él sucesos interesantes que no pertenecen al dominio público, ni ninguno tiene más estupendo grado de la manía de preguntar, si bien este vicio de exagerada inquisitividad se compensa en él por la prontitud con que dice cuanto sabe, sin que los demás se tomen el trabajo de preguntárselo. Búsquese por esto si la compañía de tan hermoso ejemplar de la ligereza humana será solicitada por los curiosos y por los lenguaraces. Este hombre, amigo mío, como lo es de todo el mundo, era el que, sentado, iba junto a mí cuando el coche, resbalando suavemente por su calzada de hierro, bajaba la calle de
deteniéndose alguna vez para llenar los pocos asientos que quedaban ya vacíos. Íbamos tan estrechos que me molestaba grandemente el paquete de libros que conmigo llevaba, y ya le ponía sobre esta rodilla y al sobre la otra, ya que por fin me resolvía sentarme sobre él, temiendo molestar a la señora inglesa, a quien cupo en suerte colocarse a mi siniestra mano. ¿Y usted a dónde va?, me preguntó Cascajares, mirándome por encima de sus espejuelos azules, lo que hacía el efecto de ser examinado por 4 ojos. Contéstéle evasivamente, y él, deseando sin duda no perder aquel rato sin hacer alguna útil investigación, insistió en sus preguntas diciendo: ¿y fulanito qué hace? ¿Y fulanita dónde está?, con otras indagatorias del mismo jaez, que tampoco tuvieron respuesta cumplida. Por último, viendo cuán inútiles eran sus tentativas para pegar la hebra, echó por camino más adecuado a su expansivo temperamento y empezó a desembochar. Pobre condesa, dijo, expresando con un movimiento de cabeza y un visaje su desinteresada compasión. Si hubiera seguido mis consejos, no se vería en situación tan crítica. Ah, es claro, contesté maquinalmente, ofreciendo también el tributo de mi compasión a la señora condesa. Figúrese usted, prosiguió, que se han dejado dominar por aquel hombre, y aquel hombre llegará a ser el dueño de la casa. Pobrecilla, cree que con llorar y lamentarse se remedia todo, y no. Urge tomar una determinación, porque ese hombre es un infame. Le creo capaz de los mayores crímenes. Ay, si es atroz, dije yo, participando irreflexivamente de su indignación. Es como todos los hombres de malos instintos y de baja condición, que si se elevan un poco, luego no hay quien lo sufra. Bien claro indica su rostro que de allí no puede salir cosa buena. Ya lo creo, eso salta a la vista. Le explicaré a usted en breves palabras. La condesa es una mujer excelente, angelical, tan discreta como hermosa y digna por todos conceptos de mejor suerte, pero está casada con un hombre que no comprende el tesoro que posee y pasa la vida entregado al juego y a toda clase de entretenimientos ilícitos. Ella, entre tanto, se aburre y llora. Es extraño que se trate de sofocar su pena divirtiéndose honestamente, aquí y allí, donde quiera que suene el piano. Es más, yo mismo se lo aconsejo y le digo: señora, procure usted a distraerse, que la vida se acaba. Al fin, el señor conde se ha de arrepentir de sus locuras y se acabarán las penas. Me parece que estoy en lo cierto. Ah, sin duda, contesté con oficiosidad, continuando en mis adentros tan indiferentes como al principio a las desventuras de la condesa. Pero no es eso lo peor, añadió Cascajares, golpeando el suelo con su bastón, sino que ahora el señor conde ha dado en la flor de estar celoso, sí, de cierto joven que se ha tomado la empresa de distraer a la condesa.
el marido tendrá la culpa de que lo consiga. Todo eso sería insignificante, porque la condesa es la misma virtud. Todo eso sería insignificante, digo, si no existiese un hombre admirable que sospecho ha de causar un desastre en aquella casa. ¿De veras y quién es ese hombre?, pregunté con una chispa de curiosidad. Un antiguo mayordomo muy querido del conde y que se ha propuesto martirizar al infeliz cuanto sensibles, señora. Parece que se ha apoderado de cierto secreto de la que la compromete y con esta arma pretende, qué sé yo, es una infamia. Sí que lo es, y ello merece un ejemplar castigo, dije yo, descargando también el peso de mis iras sobre aquel hombre. Pero ella es inocente, ella es un ángel. Pero calle, estamos en las Cibeles. Sí, ya veo a la derecha del parque de Buenavista. Mande usted parar, mozo, que no soy de los que hace la gracia de saltar cuando el coche está en marcha para descalabrarse contra los adoquines. Adiós, mi amigo, adiós. Paró el coche y bajó, donde hizo cascajares y de la ballina, después de darme otro apretón de manos y de causar segundo desperfecto en el sombrero de la dama inglesa, aún no respuesta del primitivo susto. Bueno, terminamos el capítulo 1. Vamos al capítulo 2, que son 7 en total. En la página Wikisource, dominio público. Siguió el ómnibus de su marcha y, cosa singular, yo a mi vez seguí pasando en la incógnita condesa, pensando en la incógnita condesa, en su cruel y suspicaz consorte, y sobre todo en el hombre siniestro que, según la enérgica expresión del médico, a punto estaba de causar un desastre en la casa. Considera, lector, lo que es el humano pensamiento cuando Cascajares principió a referirme a aquellos sucesos. Yo renegaba de su inoportunidad y pesadez, mas poco tardó mi mente en apoderarse de aquel mismo asunto para darle vueltas de arriba abajo, operación psicológica que no deja de ser estimulada por la regular marcha del coche y el sordo y monótono murmullo de sus ruedas limando el hierro de los carriles. Pero al fin dejé de pensar en lo que tampoco me interesaba y, recorriendo con la vista el interior del coche, examiné uno por uno a mis compañeros de viaje. Cuán distintas caras y cuán diversas expresiones. Unos parecen no inquietarse ni lo más mínimo de los que van a su lado, otros pasan revista al corrillo con impertinente curiosidad. Unos están alegres, otros tristes, aquel posteza, el de más allá ríe, y a pesar de la brevedad del trayecto, no hay uno que no desee terminarlo pronto, pues entre los mil fastidios de la existencia, ninguna ventaja que consiste en estar una docena de personas mirándose las caras sin decirse palabra y contándose recíprocamente sus arrugas o lunares, y este o el otro accidente observado en el rostro o en la ropa. Es singular este breve conocimiento con personas que no hemos visto y que probablemente no volveremos a ver. Al entrar
nos vienen después de que estamos allí, unos se marchan quedándonos nosotros y por último también nos vamos. Imitación es esto de la vida humana, en que el nacer y el morir son como las entradas y salidas a que me refiero, pues van renovando sin cesar en generaciones de viajeros el pequeño mundo que allí dentro vive. Entran, salen, nacen, mueren. ¿Cuántos han pasado por aquí antes que nosotros? ¿Cuántos vendrán después? Y para que la semejanza sea más completa también hay un mundo chico de pasiones en miniatura dentro de aquel cajón. Muchos van allí, muchos van allí, que se nos antoja excelentes personas y nos agrada su aspecto y hasta les vemos salir con disgusto. Otros, por el contrario, nos revientan desde que les echamos la vista encima. Les aborrecemos durante 10 minutos, examinamos con cierto rencor sus caracteres frenológicos y sentimos verdadero gozo al verles salir. Y en tanto sigue corriendo el vehículo, remedio de la vida humana, siempre recibiendo y soltando uniforme, incansable, majestuoso, insensible a lo que pasa en su interior, sin que le conmuevan ni poco ni mucho las más sofocadas pasioncillas de que es mudo teatro, siempre corriendo, corriendo sobre las dos interminables paralelas de hierro, largas y resbaladizas como los siglos. Pensaba en esto mientras el coche subía por la calle de Alcalá hasta que me sacó del golfo de tan revueltas cavilaciones el golpe de mi paquete de libros al caer al suelo. Recogílo al instante. Mis ojos se fijaron en el pedazo de periódico que servía de envoltorio a los volúmenes y maquinalmente leyeron medio renglón de lo que allí estaba impreso. De súbito sentí vivamente picada mi curiosidad. Había leído algo que me interesaba y ciertos nombres esparcidos en el pedazo de folletín hirieron a un tiempo la vista y el recuerdo. Busqué al principio y no lo hallé. El papel estaba roto y únicamente pude leer con curiosidad primero y después con afán creciente lo que sigue. Sentía la condesa una agitación indescriptible de presencia de Mudarra, el insolente mayordomo que olvidando su bajo origen atreviase a poner los ojos en persona tan alta le causaba continua zozobra. El infame le estaba espiando sin cesar, la vigilaba como se vigila un preso. Ya no le detenía ningún respeto, ni era obstáculo a su infame acechanza la sensibilidad y delicadeza de tan excelente señora. Mudarra no penetró a deshora en la habitación. Mudarra penetró a deshora en la habitación de la condesa, que pálida y agitada, sintiendo a la vez vergüenza y terror, no tuvo ánimo para despedirle. No se asuste, Lucía, señora condesa, dijo con forzada y siniestra sonrisa, que aumentó la turbación de la dama. No vengo a hacer a Lucía daño alguno. Oh, Dios mío, ¿cuándo acabará este suplicio?, exclamó la dama, dejando caer sus brazos con desaliento. Salga usted, yo no puedo acceder a sus deseos. ¡Qué infamia! Abusar de ese modo de mi debilidad y de la
diferencia de mi esposo, único autor de tantas desdichas. ¿Por qué tanta arisca? ¿Por qué tan arisca, señora condesa? Añadió el feroz mayordomo. Si yo no tuviera el secreto de su perdición en mi mano, si yo no pudiera imponer al señor conde de ciertos particulares, pues, referentes acá al caballerito, pero no abusaré no de estas terribles armas. Usted me comprenderá al fin, conociendo cuán desinteresado es el grande amor que ha sabido inspirarme. Al decir esto, Mudarra dio algunos pasos hacia la condesa, que se alejó con horror y repugnancia de aquel monstruo. Era Mudarra un hombre como de 50 años, moreno, rechoncho y patizambo, de cabellos ásperos y en desorden, grande y colmilluda la boca, sus ojos medio ocultos tras la frondosidad de largas, negras y espesísimas cejas. En aquellos instantes expresaban las más bestial concupiscencia. ¡Ay, puercoespín! Exclamó con ira al ver el natural despego de la dama. ¡Qué desdicha no es ser un mozalbete almidonado, tan remilgo sabiendo que puede informar al señor conde! Y me creerá, no lo dude, Lucía, el señor conde tiene en mí tal confianza que lo que yo digo es para él el mismo evangelio. Pues, y como está celoso, si yo le presento el papelito. Infame, gritó la condesa con un noble arranque de indignación y dignidad. Yo soy inocente y mi esposo no será capaz de prestar oídos a tales viles calumnias, y aunque fuera culpable, prefiero 1000 veces ser despreciada por mi marido y por todo el mundo a comprar mi tranquilidad a ese precio. Salga usted de aquí al instante. Yo también tengo mal genio, señora condesa, dijo el mayordomo devorando su rabia. Yo también gasto mi mal genio y cuando me amosco, puesto que Usía lo toma por la tremenda, vamos por la tremenda. Ya sé lo que tengo que hacer y demasiado condescendiente he sido hasta aquí. Por última vez propongo a Usía que seamos amigos y no me ponga en el caso de hacer un disparate. ¿Con qué, señora mía? Al decir esto, Mudarra contrajo la pergaminosidad piel, pergaminosa piel y los rígidos tendones de su rostro, haciendo una mueca parecida a una sonrisa, y dio algunos pasos como para sentarse en el sofá junto a la condesa. Esta se levantó de un salto gritando: «No, salga usted, infame, y no tener quien me defienda. Salga usted». El mayordomo entonces era como una fiera a quien se escapa la presa que ha tenido un momento antes entre sus uñas. Dio un resoplido, hizo un gesto de amenaza y salió despacio, con pasos muy quedos. La condesa, trémula y sin aliento, refugiada en la extremidad del gabinete, sintió las pisadas que, alejándose, se perdían en la alfombra de la habitación inmediata. Respiró al fin cuando le consideró lejos, cerró las puertas y quiso dormir, pero el sueño huía de sus ojos, aún aterrados con la imagen del monstruo. Capítulo. Bueno, esto mejor no le pongo el capítulo porque no sé, puede ser que haya sido sacado a otro sitio. Hay un pequeño trocito aquí, pero aquí los capítulos
son 7 solamente. Iba por el 3. El complot. Modarra, al salir de la habitación de la condesa, se dirigió a la suya y, dominado por fuerte inquietud nerviosa, comenzó a registrar cartas y papeles, diciendo entre dientes: ya no me aguanto más, me las pagará todas juntas. Después se sentó, tomó la pluma y, poniéndose delante de una de aquellas cartas y examinándola bien, empezó a escribir otra, tratando de remedar la letra. Mudaba la vista con febril ansiedad del modelo a la copia y, por último, después del gran trabajo, escribió con caracteres enteramente iguales a los del modelo la carta siguiente, cuyo sentido era de su propia cosecha: había prometido a usted una entrevista y me apresuró. El folletín estaba roto y no pude leer más. Bueno, amigos, seguimos en el capítulo 3. Sin apartar la vista del paquete, me puse a pensar en la relación que existía entre las noticias sueltas que oí de la boca del señor Cascajares y la escena leída en aquel papelucho folletín, sin duda traducido de alguna desatinada novela de Ponson, Terril o de Montepin. Será una tontería, dije para mí, pero es lo cierto que ya me inspira interés esa señora condesa, víctima de la barbarie del mayordomo imposible, cual no existe sino en la trastornada cabeza del connobilista nacido para aterrar a las gentes sencillas. ¿Y qué haría el maldito para vengarse? Capaz sería de imaginar cualquier atrocidad de esas que ponen fin a un capítulo de sensación. ¿Y el conde qué hará? ¿Y aquel mozalbete de quien hablaba? Cascajares en el coche y mudará el folletín. ¿Qué hará quién? ¿Será? ¿Qué hay entre la condesa y ese incógnito caballerito? Algo daría por saber. Esto pensaba cuando alcancé los ojos, recorrí con aquellos el interior del coche y, horror, vi una persona que me hizo estremecer de espanto. Mientras estaba yo embebido en la interesante lectura del pedazo de folletín, el tranvía se había detenido varias veces para tomar o dejar algún viajero. En una de estas ocasiones había entrado aquel hombre cuya súbita presencia me produjo tan grande impresión. Era el Mudarrán, el mayordomo en persona, sentado frente a mí con sus rodillas tocando mis rodillas. En un segundo le examiné de pies a cabeza y reconocí las facciones cuya descripción había leído. No podía ser otro. Hasta los más insignificantes detalles de su vestido indicaban claramente que era él. Reconocí la tez morena y lustrosa, los cabellos indomables y cuyas mechas surgían en opuestas direcciones como las culebras de Medusa, los ojos hundidos bajo la espesura de unas agrestes cejas, las barbas no menos resueltas e incultas que el pelo, los pies torcidos hacia dentro como los de los loros, y en fin, la misma mirada, el mismo hombre en el aspecto, en el traje, en el respirar, en el toser, hasta en el modo de meterse la mano en el bolsillo para pagar. De pronto vi sacar una cartera y observé que este objeto tenía en la cubierta una gran M dorada, la inicial de su apellido. Abrióla, sacó una carta y miró el sobre con sonrisa de demonio,
y hasta me pareció que decía entre dientes que bien inventada está la letra. En efecto, era una carta pequeña, con el sobre garabateado por mano femenina. Lo miró bien, recreándose en su infame obra, hasta que observó que yo con curiosidad indiscreta y descortés alargaba demasiado el rostro para leer el sobrecito. Dirigióme una mirada que me hizo el efecto de un golpe y guardó su cartera. El coche seguía corriendo y en el breve tiempo necesario para que yo leyera el trozo de novela, para que pensara un poco en tan extrañas cosas, para que viera el propio Mudarrá, novelesco, inverosímil, convertido en ser vivo y compañero mío en aquel viaje. Había dejado atrás la calle de Alcalá, atravesaba la Puerta del Sol y entraba triunfante en la calle Mayor, abriéndose paso por entre los demás coches, haciendo correr a los carromatos rezagados y perezosos y ahuyentando a los peatones que en el tumulto de la calle y aturdidos por la confusión de tantos y tan diversos ruidos, no ven a la mole que se le viene encima, sino cuando ya la tienen a muy poca distancia. Seguía yo contemplando a aquel hombre como se contempla un objeto de cuya existencia real no estamos seguros, y no quité los ojos de su repugnante falla hasta que no le vi levantarse, mandar parar el coche y salir, perdiéndose luego entre el gentío de la calle. Salieron y entraron varias personas y la decoración evidente del coche mudó por completo. Cada vez era más viva la curiosidad que me inspiraba aquel suceso, que al principio podía considerar como forjado exclusivamente en mi cabeza por la coincidencia de varias sensaciones ocasionadas por la conversación o por la lectura, pero que al fin se me figuraba cosa cierta y de indudable realidad. Cuando salió el hombre, a quien creí ver el terrible mayordomo, quedéme pensando en el incidente de la carta y me lo expliqué a mi manera, no queriendo ser en tan delicada cuestión menos fecundo que el novelista, autor de lo que momentos antes había leído. Mudarra, pensé, deseoso de vengarse de la condesa o infortunada señora, finge sus letras y escribe una carta a cierto caballerito con quien hubo esto y lo otro y lo de más allá. En la carta le da una cita en su propia casa. Llega el joven a la hora indicada y poco después el marido, a quien se ha tenido cuidado de avisar para que coja infragante a su desleal esposa. Oh admirable recurso del ingenio, esto que en la vida tiene su pro y su contra, en una novela viene como anillo al dedo. La dama se desmaya, el amante se turba, el marido hace una atrocidad y detrás de la cortina está el fatídico semblante del mayordomo que se goza en su endiablada venganza. Lector yo de muchas y muy malas novelas, di aquel giro a la que insensiblemente iba desarrollándose en mi imaginación por las palabras de mi amigo, la lectura de un trozo de papel y la vista de un desconocido. Capítulo cuarto. Andando seguía el coche y ya por causa del calor que aquí dentro se sentía, ya porque el movimiento pausado y monótono del vehículo
izquierdo apoyando el codo en el paquete de libros y cerré los ojos. En esta situación continué viendo la hilera de caras de ambos sexos que ante mí tenía, barbadas unas limpias de pelo, las otras aquellas riendo, estas muy acartonadas y serias. Después me pareció que, obedeciendo a la contracción de un músculo común, todas aquellas caras así huecas y guiños, abriendo y cerrando los ojos y las bocas y mostrándome alternativamente una serie de dientes que variaban desde los más blancos hasta los más amarillos, afilados unos robos y gastados los otros. Aquellas 8 narices erigidas bajo 10 y 7 ojos diversos en color y expresión crecían o menguaban, variando de forma, las bocas abrían en línea horizontal, produciendo mudas carcajadas o se estiraban hacia adelante formando hocicos puntiagudos parecidos al interesante rostro de cierto benemérito animal que tiene sobre sí el anatema de no poder ser nombrado. Por detrás de aquellos 8 caras cuyos horrendos visajes he descrito y a través de las ventanillas del coche yo veía la calle, las casas y los transeúntes, todo en veloz carrera, como si el tranvía anduviera con rapidez vertiginosa. Yo por lo menos creía que marchaba más deprisa que nuestros ferrocarriles, más que los franceses, más que los ingleses, más que los norteamericanos. Corría con toda la velocidad que puede suponer la imaginación, tratándose de la traslación de los sólidos. A medida que era más intenso aquel estado lateroso, se me figuraba que iba desapareciendo las casas, las calles, Madrid entero. Por un instante creí que el tranvía corría por los más profundos de los mares. A través de los vidrios se veían los cuerpos de cetáceos enormes, los miembros pegajosos de una multitud de pólipos de diversos tamaños. Los peces chicos sacudían sus colas resbaladizas contra los cristales y algunos miraban dentro de sus grandes y dorados ojos. Crustáceos de forma desconocida, grandes moluscos, madréporas, esponjas y una multitud de bivalvos grandes y deformes, cual nunca yo los había visto, pasaban sin cesar. El coche iba tirado por no sé qué especie de nadantes monstruos cuyos remos, luchando con el agua, sonaban como las paletadas de una hélice, tornillaban la masa líquida con su infinito voltear. Esta visión se iba extinguiendo. Después parecióme que el coche corría por los aires, volando en dirección fija y sin que lo agitaban los vientos. A través de los cristales no sabía nada más que espacio. Las nubes nos envolvían a veces. Una lluvia violenta y repentina tamborilaba en la imperial. De pronto salíamos al espacio puro, inundado de sol, para volver de nuevo a penetrar en el vaporoso centro del celajes inmensos, ya rojos, ya amarillos, tan pronto de opaco como de amarillista, que iban quedándose atrás en nuestra marcha. Pasábamos luego por un sitio del espacio en que flotaban masas resplandecientes de un finito polvo de oro. Más adelante aquella polvareda que a mí se me antojaba producir
llega arrastrado por algún volátil apocalíptico más fuerte que el hipogrifo y más atrevido que el dragón, y el rumor de las ruedas de la fuerza motriz recordaba el zumbido de las grandes aspas de un molino de viento, o más bien el de un abejorro de tamaño de un elefante. Volábamos por el espacio sin fin, sin llegar nunca. Entre tanto la tierra quedábase abajo, a muchas leguas de nuestros pies, y en la tierra España, Madrid, el barrio de Salamanca, Cascajares, la Condesa, el Conde, Mudarra, el Incógnito Galán, y todos ellos. Pero no tardé en dormirme profundamente y entonces el coche cesó de andar, cesó de volar y desapareció para mí la sensación que iba en tal coche, no quedando más que el ruido monótono y profundo de las ruedas que no nos abandonaba jamás en nuestras pesadillas dentro de un tren o en el camarote de un vapor. Me dormí, oh infortunada condesa. La vi tan clara como estoy viendo en este instante el papel en el que escribo. La vi sentada junto a un velador, la mano en la mejilla triste y meditabunda como una estatua de la melancolía. A sus pies estaba acurrucado un perrito que me pareció tan triste como su interesante amada. Entonces pude examinar a mis anchas a la mujer que yo consideraba como la desventura en persona. Era de tal estatura, rubia, con grandes y expresivos ojos, nariz fina y casi grande, de forma muy correcta y perfectamente engendrada por las dos curvas de sus hermosas y arqueadas cejas. Estaba peinada sin afectación, y en esto como en su traje se comprendía que no pensaba salir de aquella noche. Tremenda, 1000 veces tremenda noche, y observaba con creciente ansiedad la hermosa figura que tanto deseaba conocer, y me pareció que podía leer sus ideas en aquella noble frente, donde la costumbre de la reconcentración mental había trazado unas cuantas líneas imperceptibles que el tiempo convertiría pronto en arrugas. De repente se abre la puerta dando paso a un hombre. La condesa dio un grito de sorpresa, se levantó muy agitada. ¿Qué es esto?, dijo. Rafael, usted, qué atrevido, ¿cómo ha entrado usted aquí? Señora, contestó el que había entrado, joven de muy buen porte, no me esperaba usted. He recibido una carta suya. Una carta mía, exclamó más agitada la condesa. Yo no le he escrito carta alguna. ¿Y para qué había de escribirla? Señora, ve usted, repuso el joven, sacando la carta y mostrándosela. Es su letra, su misma letra. Dios mío, qué infernal maquinación, dijo la dama con desesperación. Yo no he escrito esa carta, es un lazo que me tiene. Señora, cálmese usted. Yo siento mucho. Sí, lo comprendo todo. Ese hombre infame ya sospechó cuál habría sido su idea. Salga usted al instante, pero ya es tarde. Ya siento la voz de mi marido. En efecto, una voz atronadora se sintió en la habitación inmediata, y al poco entró el conde que fingió sorpresa de ver al galán, y después, riendo con cierta afectación, le dijo: «Oh, Rafael, usted por aquí. ¿Cuánto tiempo? Venía usted a acompañar a Antonia. Con eso nos acompañará a tomar el té». La condesa y su esposa cambiaron una mirada siniestra
siniestra. El joven en su perplejidad apenas acertó de volver al conde y su saludo. Vi que entraron y salieron criados, vi que trajeron un servicio de té y desaparecieron después, dejando solos a los tres personajes. Iban a pasar algo terrible. Sentáronse. La condesa parecía difunta. El conde afectaba una hilaridad aturdida, semejante a la embriaguez, y el joven callaba, contestándose solo con monosílabos. Sirvió el té y el conde alargó a Rafael una de las tazas, no una cualquiera, sino una determinada. La condesa miró aquella taza con tal expresión de espanto que pareció echar en ella todo su espíritu, bebiendo en silencio, acompañando la poción con muchas variedades de las sabrosas plantas Montley y otras menudencias propias de tal clase de cena. Después el conde volvió a reír con la desaforada, ruidosa expresión que le era peculiar aquella noche y dijo: «¿Cómo nos aburrimos? Usted, Rafael, no dice una palabra. Antonia, toca algo. Hace tanto tiempo que no te oímos. Mira aquella pieza de Goldschalk que se titula Morte. La tocarás, la tocabas admirablemente. Vamos, ponte al piano». La condesa quiso hablar y era imposible articular palabra. El conde la miró de tal modo que la infeliz se dio ante la terrible expresión de sus ojos, como la paloma fascinada por el boa constrictor. Se levantó dirigiéndose al piano y ya allí el marido debió decirle algo que la aterró más. Acabando de ponerla bajo su infernal dominio, sonó el piano, heridas a la vez multitud de cuerdas y corriendo de las graves a las agudas. Las manos de la dama despertaron en un segundo los centenares de sonidos que dormían mudos en el fondo de la caja. Al principio era la música una confusa reunión de sones que aturdían bestia vital, pero luego serenóse aquella tempestad y un canto fúnebre temeroso como el dies irae surgió de tal desorden. Yo creía escuchar el son triste de un coro de cartujos acompañado con el bronco mugido de los fagots. Sentíanse después ayes lastimeros como los figuramos han de ser los que exhalan las ánimas condenadas en el purgatorio a pedir incesantemente un perdón que ha de llegar muy tarde. Volvían luego de los arpegios prolongados y ruidosos, y las notas se encabritaban unas sobre otras como disputándose cuál ha de llegar primero. Se hacían y deshacían los acordes como se forman y desbarata la espuma de las olas. La armonía fluctuaba y hervía en una marejada sin fin, alejándose hasta perderse y volviéndose más fuerte en grandes y atropellados remolinos. Yo continuaba extasiado, oyendo la música imponente y majestuosa. No podía ver el semblante de la condesa sentada de espaldas a mí, pero me la figuraba en tan estado de turbamiento y pavor que llegué a pensar
pensar que el piano se tocaba solo. El joven estaba detrás de ella. El conde, a su vez, apoyada en el piano. De vez en cuando levantaba ella la vista para mirarle, pero debía de encontrar expresión muy horrenda en los ojos de su consorte, porque tornaba a bajar los suyos y seguía tocando. De repente, el piano cesó de tocar y la condesa dio un grito. En aquel instante sentí un fortísimo golpe en un hombro. Me sacudí violentamente y desperté. Bueno amigos, terminamos este capítulo, el capítulo cuarto, la novela En el tranvía de Benito Pérez Galdós, escritor de Gran Canaria. Muerto ya hace mucho tiempo, para que no lo sepan, en la página Wikisource. La verdad es que la primera vez que leo algo de él y me gusta, no esperaba que fuera así de mi gusto. La verdad que me gusta. Vamos a ver si otras cosas de él me gustan así. Esto no tiene sino 7 capítulos. Esta lectura. Tocaría ahora el quinto. Lo voy a apuntar para que no se me olvide y ya le seguiré